ser un gran desafío hablar ahora, porque no solamente porque están todos cansados, me imagino. Ha sido una jornada bastante intensa, pero muy interesante y provechosa. Y también porque hablar después de tanta gente, con tanta especialización y experiencia en los temas, es difícil, porque una parte muy grande de las cosas que yo había planificado decir ya fueron dichas, ¿no? Entonces no sé muy bien qué puedo agregar a esa altura de los acontecimientos, pero voy a tratar de hacer una presentación breve. Me imagino que alguien acá me va a controlar el tiempo, ¿no? Yo voy a tratar de autocontrolarme, pero no confío mucho en esa capacidad, entonces espero un control externo ahí. Y voy a tratar de plantear las cosas desde un punto de vista regional de América Latina. O sea, hemos escuchado aquí presentaciones de casos nacionales muy importantes, también varias reflexiones más generales, y de alguna manera señalar algunos de los desafíos, y haciendo referencia también a varios de los temas que fueron mencionados durante el día. Bueno, empezar con algunas palabras del contexto y de la visión de la CEPAL. Agradezco mucho todas las referencias que se han hecho al trabajo de la CEPAL por algunos de los ponentes. Y realmente recuperando algunas cosas que fueron marcantes en las presentaciones de hoy día. O sea, yo creo que está claro que muchas de las personas que hablaron acá representando gobiernos de la región evidenciaron el quiebre que se hizo a partir del inicio de los años 2000 y principalmente también contradictoriamente después de la crisis de los años 2008, con relación al sentido de las políticas sociales en la región, ¿no? Eso yo creo que es algo muy importante, es un patrimonio de la región que es la región, no es la más pobre, pero sino la más desigual del mundo, como todos sabemos, pero ese vuelco en la visión de cómo enfrentar el tema de la pobreza y la desigualdad y cuál es el rol de las políticas sociales y de los sistemas de protección social fue algo que fue muy marcante en las presentaciones, empezando por el ministro Carlos Tomada y varios otros que hablaron, ¿no? Entonces yo creo que exactamente lo que hemos visto, que las políticas que han sido implementadas antes, durante y después de la crisis de los años de 2008, que sigue marcando el escenario internacional y afectando a América Latina, evidenciaron que el debilitamiento del rol del Estado y la desigualdad no son inevitables, ¿no? Y ahí quería hablar rápidamente sobre la propuesta de la CEPAL, que es la propuesta que está expresa en la conocida trilogía de la igualdad. Son los documentos de los últimos 3 periodos de sesiones de la CEPAL, que son los periodos de sesiones cuando se juntan todos los gobiernos que son los Estados miembros de la CEPAL. La propuesta es exactamente definir que la igualdad es el objetivo central y estratégico del desarrollo. O sea, el desarrollo tiene que tener como horizonte la igualdad, una igualdad entendida de manera amplia, integrada, con un enfoque de derechos, ¿no? Y vinculada a los temas de inclusión social de manera muy fuerte. Ese es el horizonte, el cambio estructural es el camino y la política, con P mayúsculo, es el instrumento. Eso implica justamente en un fortalecimiento del rol del Estado para redistribuir, regular y fiscalizar. Y la promoción de pactos para la igualdad que incluyen el diálogo y acuerdos entre el Estado y la ciudadanía. Bueno, también se ha dicho que la región se encuentra en una encrucijada actualmente, porque después de años de bonanza, de un crecimiento económico importante, ¿no?, enfrentamos un contexto mucho más difícil y con un menor dinamismo económico. ¿Eso invalida la propuesta de la igualdad? No. Lo que hay que pensar es exactamente cómo en esa situación seguir en ese rumbo,
¿no? Y eso va a significar más esfuerzo, porque la coyuntura, porque el contexto es menos favorable de lo que ha sido en los últimos años en que los avances han sido muy importantes. Y una de las ideas centrales es que el Estado debe seguir imprimiendo mayor progresividad a las políticas fiscales y al gasto o a la inversión pública, con mejor institucionalidad que promueva la igualdad en sus diversos ámbitos. Bueno, voy a hablar un poco de algunas cifras y tendencias sobre la pobreza y la desigualdad, que ya fueron dichas, ¿no? Esos son el gráfico. Aquí tomamos desde el año 80 hasta 2014. La barra más oscura es la pobreza y la más clara es la indigencia. Vemos una caída que ya fue mencionada, importante, pero también un estancamiento de esa reducción. El aumento de la indigencia todavía son 0,3 puntos de porciento. Hay que ver si eso se mantiene o no se mantiene, si es algo... Pero el estancamiento de la reducción de la pobreza yo creo que ya es algo que está claro, y exactamente son 28 puntos de porciento de la población pobre y 12% de indigentes, pero eso significa, como ya fue dicho, casi 170 millones de pobres en la región, de los cuales 71 millones en situación de extrema pobreza, lo que en términos de porcentaje es mucho menos que antes que en 1980, pero de número de personas es mucho más. Entonces, eso significa un desafío muy grande para los sistemas de protección e inclusión social. Estamos hablando de realmente una población de grande magnitud. Por supuesto que aquí hay diferencia entre los países, los promedios regionales son importantes, pero sabemos que no evidencian de por sí las diferencias entre los países. También es importante señalar, porque eso es otra de las discusiones, bueno, se redujo la pobreza, pero la desigualdad permaneció igual. No, ¿no? Coincide el tiempo en que empieza la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Esas son cifras para diversos países, 17 países. La desigualdad medida por el índice de Gini entre 90 y 2011. Ustedes pueden ver que en casi todos hay una reducción de la desigualdad. Lo que es importante, porque hubo otros contextos en América Latina con crecimiento concentrador, en que los países crecían, pero la concentración de ingresos o permanecía igual o aumentaba. No sé si está bien ahí. Esos dos cuadros, el primero, ese es el índice de Gini. Todo lo que está de este lado de la diagonal son países en los cuales ha disminuido la concentración de ingresos o disminuido la desigualdad medida por el índice de Gini. Son la gran mayoría de los países, el mismo que el cuadro anterior. El otro es lo que se suele llamar la distribución funcional del ingreso, o sea, cuál es el peso de la masa salarial, ¿no?, en el conjunto del producto. Y ahí vemos que son pocos los países en que hubo una mejora, en que aumentó la participación de los ingresos del trabajo, lo que evidencia que hay todavía mucho que caminar en la región con relación a la disminución de la desigualdad. Y si medimos, no fue poco relevante la caída del índice de Gini, pero todavía seguimos siendo la región más desigual del mundo. Entonces, esa es una tarea que está puesta y que eso va a tener muchos efectos también sobre los sistemas de protección social, ¿no? Otra cosa que se ha mencionado es la que, además de los pobres y de los extremadamente pobres o los indigentes, hay un porcentaje muy importante de la población de América Latina que todavía está en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo lo definimos? Los vulnerables a la pobreza son los que reciben hasta 1,8 líneas de pobreza.
¿no? Entonces ahí es por países también, los varios 17 países de América Latina. Los que no están en situación de vulnerabilidad serían los que están en azul. Y hay países como Uruguay, Chile, Costa Rica, Brasil, Panamá, ¿no? Son los únicos en que esa población vulnerable es inferior a 50%. En todos los otros, si sumamos pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad, tenemos más del 50% de la población hasta 85%, que sería el caso de Honduras, ¿no? Entonces, eso quiere decir que además de los que están en pobreza, en situación de pobreza y extrema pobreza, hay un porcentaje importante que corre el riesgo de volver a una situación de pobreza. Entonces, todos los avances que la región ha tenido, que se han reportado aquí de manera muy importante en los países como resultado de las políticas, no son irreversibles, ¿no? Eso es algo que es importante pensar como una señal de alerta, y por supuesto que una coyuntura con menor crecimiento económico, con disminución de la capacidad de generación de empleo o aumento del desempleo, los desafíos son mucho más grandes, ¿no? Y aquí yo creo que el gran objetivo es consolidar lo avanzado y evitar retrocesos. Bueno, entonces eso exactamente, que la pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas graves y características estructurales de las sociedades latinoamericanas. Yo creo que hay que pensar más cuál es esa relación entre pobreza y desigualdad, hasta qué punto el estancamiento de la reducción de la pobreza que se manifiesta en las cifras de la CEPAL de los últimos 3 años no está asociado justamente a las altas tasas de desigualdad. O sea, para seguir reduciendo la pobreza, ¿no serán necesarias medidas mucho más efectivas de reducción de la desigualdad? Eso yo creo que es un tema importante para ser pensado. ¿Y qué medidas serían esas, ¿no? Y otra cosa que yo pienso que es muy importante también es para que eso sea posible, para que se den pasos más significativos y decididos con relación a la disminución de la desigualdad y a la inclusión social, es necesario entender muy bien cuál es la matriz de la desigualdad social en América Latina. ¿Cuáles son los ejes estructurantes de esa desigualdad social? Evidentemente, el ingreso es un indicador, hay otros, y lo que yo pienso es que aquí hay por lo menos 4 temas que son centrales. Uno son las desigualdades de género, otras son las desigualdades étnico-raciales, y aquí se ha hablado de los pueblos indígenas, pero no se ha hablado ni una palabra de los afrodescendientes, que en Brasil son 50%, más de 50% de la población, y en otros países de América Latina también son porcentajes muy importantes, que muchas veces no hay cifras que evidencian la situación socioeconómica de los afrodescendientes. Entonces yo creo que no se puede hablar de reducción de lucha contra la pobreza y la desigualdad en América Latina sin pensar en género, sin pensar en raza, etnia, sin pensar en el tema de los territorios, como ya varias personas señalaron, y no es solamente rural urbano, son las desigualdades regionales en el interior de los países, y el tema del ciclo de vida. Evidentemente, la niñez, la juventud, los adultos mayores, hay que ser considerados. Bueno, la CEPAL también dice que el mercado de trabajo es la clave o la llave maestra para la igualdad. También se habló bastante sobre eso, y aquí yo quería señalar algunos temas, algunos puntos. Primero, sin duda, los programas de transferencia condicionada de ingresos, como se evidenció hoy día y como sabemos, han tenido un rol muy importante en esos resultados positivos de reducción de pobreza. Desigualdad varía por país. ¿Por qué, por ejemplo, el efecto de los PTCs sobre la desigualdad fue más fuerte en Brasil y México que en Chile? Una de las cosas que explica eso es la magnitud de los programas. ¿Entiendes? El monto, ¿no? Otra cosa. Entonces han tenido un rol muy importante, pero en general eso no ha sido asociado
a grandes cambios en la estructura productiva. Yo voy a volver a eso en un minuto. Pero además de los programas de transferencia condicionada, hay que pensar que factores vinculados al mercado de trabajo han sido también fundamentales en ese periodo. ¿De qué estoy hablando? Disminución del desempleo, aumento de la tasa de empleo o del nivel de ocupación, como decimos en Brasil, es lo mismo. O sea, el porcentaje de personas en edad activa que está trabajando, independientemente, no estamos hablando si es un empleo formal o informal, protegido o no, pero que está ocupado, que tiene un trabajo. La formalización del empleo. América Latina es un continente muy desigual. Yo pensaba aquí basarme en las cosas que Fabio habría dicho más temprano, de Fabio Bertranú, del informe conjunto CEPAL-OIT, pero no tuvo tiempo. Pero sí, hubo un proceso de formalización significativo del trabajo en América Latina, a pesar de la permanencia de altas tasas de informalidad, y eso también tiene un efecto importante en la reducción de la pobreza y la desigualdad, porque los empleos formales o protegidos o registrados, como se dice acá en Argentina, ¿no? En general, el ingreso es más alto, tienen más derechos y más protección social. Y las políticas de valorización del salario mínimo, que han sido otro elemento de las políticas de mercado de trabajo muy importantes y con un efecto muy grande en la reducción de la pobreza y también en la reducción de las desigualdades de ingreso por género y, por lo menos en el caso de Brasil, por raza también. Pero, y eso es algo que la CEPAL llama la atención, el mundo del trabajo sigue siendo también un espacio importante de reproducción de las desigualdades. El mercado de trabajo, eso tiene que ver con la heterogeneidad de la estructura productiva en América Latina, en la cual una parte, los sectores, eso se puede ver en ese cuadro, en la parte izquierda del cuadro, 67% del producto viene de los sectores de alta productividad. Eso es diferencia por niveles de productividad de la economía. Entonces, 67%, las empresas que son responsables por 67% del producto interno bruto son responsables por 20% del empleo. Y por el otro lado, la mitad del empleo está en empresas que son responsables de mucho más baja productividad. Más baja productividad, más baja tecnología, bajos niveles de calificación, ¿no? Entonces, eso hace con que las diferencias de productividad entre los sectores, los estratos alto, medio y bajo sean muy grandes. Y eso tiene un impacto muy importante en el salario, las condiciones de trabajo, el nivel de precariedad e informalidad y, por lo tanto, el acceso, por lo menos, a la protección social contributiva, ¿no? Salud y pensiones de carácter contributivo. Por eso se dice que el mercado de trabajo, si tiene un enorme potencial para reducir la pobreza y la desigualdad, también reproduce, es una fábrica que produce pobreza y desigualdad. Entonces, y eso tiene que ver con la insuficiencia de los cambios en la estructura productiva, incluso en el periodo más favorable de las economías latinoamericanas más recientes. Y es el mercado de trabajo que es el eslabón entre esas dos cosas. Además, y aquí es un dato que traigo para Brasil, pero que coincide también con muchas cosas que fueron dichas hoy día, ese cuadro muestra la importancia de los ingresos del trabajo en la composición de los ingresos familiares. Entonces, esa la flechita se puede usar acá. Sí. Esa es la división por regiones del país, pero quedémonos con esa columna. La roja es los ingresos del trabajo, en el total del ingreso familiar. 77% para el conjunto del país. Esas son las pensiones, 18% pensiones, 5% otros ingresos, y ahí están las transferencias condicionadas del Bolsa Familia, etc. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque
lo que pasa en el mercado de trabajo tiene mucho que ver exactamente con el nivel de pobreza o no de las familias. Eso es una evidencia. E incluso en las familias en situación de extrema pobreza, se mantiene una proporción importante. Disminuye el peso de las pensiones, porque, claro, es la población que tiene menos acceso a la protección social contributiva, pero aún así 60% de los ingresos vienen del trabajo. Bueno, y ese es el efecto del salario mínimo. Ya me está mostrando ahí la tarjeta amarilla, voy a apurarme. Decir dos cosas sobre género. A pesar de los avances, todavía un tercio de las mujeres no logran generar ingresos y son económicamente dependientes en América Latina. Eso es muy grave, porque, y eso tiene que ver también mucho con el tema del cuidado, que fue señalado más temprano. Mientras no haya políticas que puedan facilitar la conciliación entre el trabajo y la vida familiar, los cuidados, y cuando hablamos de cuidados no son solamente niños, son los adultos mayores, son las personas con discapacidad, y los desafíos ahí van a ser crecientes debido justamente a las tendencias demográficas de envejecimiento de la población. Mientras no hayan políticas potentes que posibiliten, como fue dicho, la desfamiliarización del cuidado, ¿no? Eso va a seguir pasando, porque la orden de género todavía, claro que tenemos que incentivar la distribución más igual de la carga de trabajo reproductivo entre hombres y mujeres, pero aquí avanzar en un sistema de cuidado es muy importante. Porque esas mujeres no tienen autonomía económica, porque tienen la carga de la responsabilidad familiar y doméstica. Y aquí es un otro cuadro que no voy a entrar en detalles, pero solamente decir, cálculos que fueron hechos, que si se cerraran las brechas de actividad y de ingresos de las mujeres, los efectos sobre reducción de la pobreza y de la desigualdad serían importantes, ¿no? Entonces, ese es un tema clave. Indígenas. Es un cuadro sobre de algunos países, 7 países de América Latina, que muestra una incidencia mucho mayor de la pobreza entre los pueblos indígenas y no indígenas. Entonces, aquí también hay que tener políticas específicas para lidiar con ese tema. Jóvenes, también Alejo habló de manera muy clara hoy día. Quería solamente mostrar que a pesar de los avances educacionales que fueron relevantes, y eso es parte de las políticas sociales de inclusión, la educación también es un factor muy importante de reducción de pobreza y desigualdad, pero a pesar de los avances, es la generación más educada, pero aquí persisten profundas desigualdades sociales. Eso aquí muestra en los países el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que concluyó la educación secundaria por quintiles de ingreso. Entonces, mientras 78% de los jóvenes del quinto quintil completaron la educación secundaria, solamente 28% de los jóvenes del primer quintil. Entonces, aquí la brecha es enorme, y el otro cuadro es lo mismo con relación a la conclusión de la educación universitaria. Y prácticamente los jóvenes del quintil más bajo están fuera todavía de los estudios postsecundarios. Aquí las mujeres, como sabemos, son más escolarizadas, pero eso no ha todavía revertido en un cierre más importante de la brecha de actividad y de ingresos. Diferencias importantes en términos de desempleo y protección social, y aquí solamente para reforzar lo que ha dicho Alejo sobre los supuestos Nini, que yo creo que es muy importante realmente cuestionar esa noción y mostrar que la gran mayoría de esos jóvenes que no estudian y no están ocupados en el mercado de trabajo son mujeres. Y son mujeres que hoy, jóvenes mujeres que hoy ya son madres o
cuidan a sus hijos, a sus hermanos menores para que sus madres salgan a trabajar. Entonces, otra vez, y aquí la necesidad es políticas y sistemas que permitan la conciliación entre los estudios, el trabajo y la vida familiar. Otra vez vuelve el tema de los cuidados como un sistema de cuidados como un aspecto muy importante de los sistemas de protección social si queremos avanzar en la disminución de esas brechas de desigualdad. El tema del gasto público, la inversión pública, esa es la evolución, ha crecido en América Latina como porcentaje del PIB, del gasto público social como porcentaje del gasto público total, y ha tenido un comportamiento a partir del año 2004, un comportamiento anticíclico, o sea, ha sido incluso un factor importante de muchos países de América Latina para enfrentar los efectos de la crisis del año 2008. Esa línea azul clara es el PIB, la oscilación del PIB, y la línea punteada es el gasto público social, y vemos que un momento justamente que hay una caída del PIB, crece el gasto público, pero después se está acercando y es un gran problema, o sea, el riesgo de que el gasto público vuelva a ser procíclico en una conjuntura más desfavorable del mercado de trabajo y de la economía, y eso puede significar, es un tema central, la manutención de los recursos para la manutención o el aprimoramiento de los programas de los cuales estamos hablando. Los aumentos han sido principalmente en seguridad y asistencia social, que son esas barras acá, ¿no? Y como ya se ha dicho, la cobertura de la seguridad social, de los sistemas de pensión y salud, por lo tanto la contributiva ha aumentado de manera importante, pero Rodrigo acabó de dar los datos, pero todavía hay mucha desigualdad por quintiles de ingreso y persisten importantes déficits de cobertura, o sea, hay en los quintiles más 1 y 2, en promedio 48% de la población está descubierta, ¿no? Y en ciertos países eso es superior al 70%. Entonces, acá también se registran fuertes brechas de acceso según ingresos y niveles educativos. Las mujeres, entre los asalariados, tienen menos, una situación un poco mejor. Eso puede tener que ver con el peso del empleo público, ¿no? Que las mujeres tienen un porcentaje mayor de su ocupación está en el empleo público, pero ellas están sobre representadas en el sector informal. Entonces, ahí otra vez se desbalanza, y creo que hay otra categoría aquí de la población que hay que hablar, que no se ha mencionado hoy día, que son las trabajadoras domésticas, ¿no? Trabajadoras domésticas asalariadas, que son un porcentaje importante de la ocupación femenina en América Latina, creo que aproximadamente 15%, no sé si estoy con la cifra muy actualizada, de todas las mujeres que trabajan en América Latina son trabajadoras domésticas y con condiciones de trabajo muy inestables y con un enorme déficit de trabajo decente, como se suele decir la OIT, y a donde se entrecruzan diferentes desigualdades y discriminaciones como género, raza, etnia, las migrantes, con alta incidencia de trabajo infantil y muy bajos niveles de protección social y de formalización. Por ejemplo, en el caso de Brasil es muy curioso que el movimiento importante de formalización del trabajo de los últimos años, desde el año 2003, las empleadas, las trabajadoras domésticas no acompañaron ese ritmo de formalización. Entonces, ahí hay un tema para la protección social, para las políticas de mercado de trabajo, de protección social y de promoción de la igualdad de género, raza y étnica. ¿Por qué no ha subido el nivel de formalización de protección social de manera más o menos similar que el conjunto de la ocupación? ¿Y cómo resolver eso? ¿No? Porque el empleador no es una empresa, no es el Estado, es una familia.
Entonces, ¿en qué mecanismos? Yo creo que eso es algo también, es una deuda pendiente, una asignatura pendiente muy importante para pensar en la inclusión. Y eso tiene mucho que ver con los sistemas de cuidado, porque las trabajadoras domésticas son el último elo de una cadena de cuidado que muchas veces permite a las mujeres de más alto ingreso conciliar un poco más el trabajo con la familia, y ellas también tienen problemas gravísimos de cómo cuidar a sus hijos. Bueno, esos son el avance de las transferencias condicionadas, no voy a hablar sobre eso, y voy aquí terminar porque ya me mostraron la tarjeta roja. Bueno, solamente decir que la perspectiva de la CEPAL es la protección social como un derecho ciudadano, los principios de la universalidad, de la solidaridad y de la eficiencia, ¿no? Yo creo que todo lo que se ha dicho acá sobre cómo la importancia de focalizar, ¿no?, en los más pobres, como son los PTCs, es algo que tiene que ver con un horizonte de universalización, de inclusión, ¿no? Salir de esa trampa entre la focalización y la universalización, pero que hay que avanzar mucho en la configuración de los sistemas, juntando los pilares contributivos y no contributivos, juntando las políticas de mercado de trabajo, para que realmente se pueda avanzar de manera más integrada en ese sentido. Todo eso también exige acciones. Es indispensable estar actuando también en el sentido de disminuir la heterogeneidad de estructura productiva que produce la desigualdad y del mercado de trabajo también como reproductor de la desigualdad. Yo creo que aquí la mirada integrada de todo eso es muy importante, ¿no? Y claro, con mirada integrada no quiero decir que no haya ámbitos específicos de actuación y atribuciones específicas de determinadas áreas de las políticas gubernamentales, por supuesto, pero eso va rumbo a lo que se hablaba de la integración de políticas. Entonces, aquí con eso termino, son las dos últimas láminas. Se habló, sin duda, la institucionalidad de las políticas sociales y de los sistemas de protección social inclusiva sigue siendo un desafío. Han habido avances, se han creado ministerios de desarrollo social en América Latina. Las configuraciones son distintas, a veces están vinculadas, de qué manera se vinculan los ministerios de seguridad social, eso es todo un tema, pero se han creado, eso es una expresión de una mayor importancia de la política social, de una visión de desarrollo social con un enfoque de derechos, visando la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Pero todavía hay muchos desafíos, ¿no? Desde la consolidación del marco legal, a veces constitucional, como eso aparece en las constituciones de los países, porque eso es la mayor corporificación de los derechos que después pueden ser reclamados por las personas si no son implementados. La intersectorialidad, la pobreza y la desigualdad son problemas multidimensionales, ¿no? Entonces tienen que ser tratados de forma multidimensional también. La articulación nacional, regional, local, los territorios, ese es un punto central, ¿no? La búsqueda activa, que es algo que fue implementado de manera muy importante por el Brasil Sem Miseria, que es justamente ir buscar los más pobres y los más excluidos que están invisibles, eso es que el Estado vaya hacia los pobres, no que espere que los pobres vengan hacia el Estado. Yo creo que eso es una cosa muy importante, y con esa visión de las desigualdades territoriales, étnicas, culturales, etc. El tema de los indicadores, registros, estadísticas, monitoreo, ese es un tema clave. La región ha avanzado mucho en esos sistemas, ha puesto mucho esfuerzo para mejorarlos, y son fundamentales tanto para el diagnóstico correcto de qué es lo que se tiene que atacar, como para el monitoreo y la evaluación de los resultados, y la participación en la transparencia. Y por último, yo creo que aquí los desafíos más amplios, digamos más políticos y estructurales,
y aquí entra el último punto de la trilogía de la igualdad, que son los pactos, ¿no? La necesidad de que hayan pactos fiscales para dotar el Estado de mayor capacidad redistributiva y ampliar los espacios para el financiamiento. O sea, sabemos que América Latina tiene una base tributaria débil, o sea, pequeña, con excepción de pocos países, si uno compara a otras regiones del mundo. Hay espacio, teóricamente hay un espacio muy grande para aumentar eso, pero eso es un tema de disputa en la sociedad, ¿no? Y principalmente en una coyuntura menos favorable. Entonces, si la disputa es permanente, en ese momento tiende a cerrarse y, por lo tanto, la importancia de tratar de hacer acuerdos en la sociedad para garantizar los recursos necesarios para que todo ese proceso, que ha sido muy importante, pero claramente insuficiente, no se detenga y, por el contrario, se perfeccione, ¿no? Consolidar el gasto o inversión pública social como instrumento de política fiscal contracíclica en ese momento, que es un momento difícil. Incidir en la estructura productiva del mercado de trabajo. También ya hablé bastante sobre eso. Diversificación productiva, formalización del empleo, políticas para enfrentar las desigualdades y políticas activas de cuidado y liberación de tiempo para la inserción laboral más plena de las mujeres, ¿no? Esos son algunos de los desafíos que yo creo que son importantes para pensar cómo seguir avanzando en ese rumbo de las políticas de los sistemas de protección social inclusiva. Bueno, muchas gracias, disculpe el tiempo.